Guild, la colcha 2.0, es un mosaico digital, un archivo audiovisual de la pandemia de VIH-Sida en España. Retales de perspectiva, resiliencia, progreso y esperanza para acabar con el virus. Soy María José Fuster, soy una mujer con VIH desde hace más de 3 décadas y soy doctora en Psicología Social y trabajo en la respuesta al VIH desde toda mi vida. Pues era una joven de la que casi ya ni me acuerdo. Es que me dieron el diagnóstico de VIH cuando tenía 22 años y tengo 54, entonces digo de una joven que ya no me acuerdo porque en realidad llevo más de la mitad de mi vida con VIH y entonces pues ya recordar, claro que es algo que pertenece al Paleolítico inferior. Pero bueno, yo era una adolescente y joven algo atormentada por las cuestiones de la época, los 80, un padre bastante restrictivo y bastante autoritario y una sociedad en aquel entonces en que las mujeres que éramos más avanzadas éramos las más putas del barrio, más o menos, ¿no? No sé, yo creo que el momento más importante que más determinó cuestiones en mi camino en el VIH fue los años en que murió tanta gente alrededor de mí. Que murió la pareja que yo tenía entonces, que acababa de empezar a implicarme en el movimiento asociativo y teníamos grupos de autoapoyo y todas las semanas teníamos que hacer tiempo de silencio para despedir a alguien. Y entonces los primeros tiempos cuando yo empecé mi activismo en el VIH, todo el rato era acompañar a morir a la gente. Que yo creo que es lo que más puede haber marcado mi trayectoria en el sentido de mi motivación y mi implicación por darle la vuelta a todo eso. Como todo el rato había que defender la dignidad. La dignidad se debería de presuponer en los seres humanos, ¿no? Porque es como una cualidad un derecho, una cualidad inherente, y sin embargo era ver tanto morir sin dignidad porque era morir joven, era morir con dolor, consumiéndose, era morir cuando un cuerpo de 28, de 27 años muere, no se muere apagándose como un cuerpo de 90 y tantos. Entonces, ver todos esos procesos de degeneración para morir fueron importantes, pero también todo el rato tener la sensación que había que gritar por reivindicar la dignidad de las personas con VIH, porque no se nos presuponía, ¿no? Claro, a mí me dieron el diagnóstico en 1989. Y el VIH tuvo su nombre como VIH en 1985. Entonces yo recuerdo, y yo pues claro, me infecté de VIH entre el 85 y el 89, o sea que tampoco había mucho tiempo. Entonces yo recuerdo perfectamente en el año 1985 yo tuve una hepatitis porque me inyecté drogas una vez. Y una vez que me la inyecté cogí lo que hoy en día es la hepatitis C, pero entonces era la hepatitis no A, no B. Y me acuerdo que yo estaba convaleciendo de la hepatitis aguda entonces y empecé a ver en los medios de comunicación noticias sobre la llegada del SIDA y tal, algo, pero que no llegaba ni siquiera a interiorizar en mi mente porque eso no estaba en nuestra mente, no estaba en nuestra mente como joven avanzada, pues había tenido relaciones sexuales desde bien jovencita, pero todo lo que nos preocupaba en aquel entonces era no quedarnos embarazadas, o por lo menos así lo vivía yo, ¿no? Cada mes esperando la regla y tal. Bueno, a mí me empezaron a salir se me empezaron a inflamar los ganglios linfáticos, yo ya tenía VIH, estaba claro. Bueno, quiero decir, estaba claro después, ¿no? en el análisis y en la interpretación. Y recuerdo que una vez fui a la casa donde comprábamos la heroína y entró una persona a comprar que tenía los ganglios linfáticos muy inflamados y entonces la persona que vendía decía, mira, ese tiene el SIDA. Y yo pensé, madre mía, yo también lo tengo. Y ya poco más tiempo dio porque en realidad estaba empezando todo en los medios de comunicación en esos momentos, entonces eso es lo que viví y bueno, pues esos años había muy pocos medicamentos, muchas muertes y mucha enfermedad.
Pues los medios de comunicación hicieron una escabechina y un desastre con el tema del VIH. Yo supongo que los medios de comunicación en general de España deben de tenerme bastante manía porque selecciono muy bien a qué medios de comunicación voy y además desde mi faceta psicosocial, de investigadora psicosocial, pues he escrito y he recopilado información sobre precisamente cómo se construyó el estigma a través de los medios de comunicación en la primera década. Hubo dos factores fundamentales que componen el estigma asociado al VIH que los medios de comunicación se empeñaron mucho en fomentar y que fue por un lado el potenciar la sensación de peligro, de amenaza, no todo esto que los medios de comunicación en general, porque hay medios de comunicación que se salvan y que informan bien, y por otro lado pues empezaron a fomentar otro que también es un componente esencial, que era buscar quién son los culpables, ¿no? Que pues en aquel entonces, bueno, da igual, fueron las personas que usan drogas, las personas que hacen sexo, los homosexuales, hombres que hacen sexo con hombres, entonces no se denominaba todavía así, con gays o el cáncer rosa era suficiente. Y bueno, pues es una cosa muy paralela a lo que vemos hemos estado viendo este tiempo con el COVID, ¿no? O sea, cómo han sido los madrileños, las segundas residencias, los jóvenes, los chinos, siempre buscando los culpables. Entonces los medios de comunicación fueron responsables de que se construyera el estigma y que se arraigara muy fuertemente. Pero también es verdad que no hubo dirigentes y autoridades sanitarias que dieran en los primeros años noticias lo suficientemente contundentes a lo mejor para desmentir eso. Pero es que las noticias que te encuentras de Magic Johnson cuando reveló que tenía el VIH, hay algunas que se llaman la confesión de Magic Johnson, como si de revelar que tienes el VIH fuera a confesarse de un delito o de un pecado, ¿no? Entonces, bueno, los referentes eran las personas que salieron porque no había más remedio menos Magic Johnson porque se morían, poco más referentes había. Lo que sí que había era mucho referente en el movimiento asociativo más cercano. Entonces, claro, en aquel entonces teníamos un movimiento activista bastante fuerte, que ahora también lo hay, pero estábamos muy congregados alrededor de la pérdida, alrededor de la muerte, alrededor de la lucha por la llegada de nuevos medicamentos, por la emergencia, que se iba la vida, ¿no? y la emergencia de los familiares y demás. Entonces había muchas figuras muy potentes, más cercanas en edad, trabajando en la respuesta al VIH. Entonces la visibilidad es fundamental para eso, pero también es fundamental para encontrar los referentes, porque ahora mismo si no hubiera miedo y todas las personas que tienen VIH lo revelaran o lo contaran sin problemas, pues saldrían muchos referentes de todos los tipos, porque saldrían deportistas para quien le guste el deporte, saldrían famosos para quien esté más en el mundo de la fama, saldrían médicos, abogados, quiero decir, un poco porque siempre los referentes son quienes tenemos por quienes tenemos más respeto, quienes nos infunden, ¿no? Quienes nos pueden hacer cambiar la percepción. Activa las notificaciones, dale un me gusta y comparte este archivo con tus amigos para ayudarnos a mantener vivo el pasado, abrazar el presente y construir un futuro que ponga fin a la pandemia del VIH. Pues soy Toni Poveda, soy activista LGTBI y del VIH y actualmente trabajo como director de CESIDA. Además, esto ya no como trabajo, sino también puro activismo, soy vicepresidente de la Fundación Pedro Cerolo.